va a presentar aquí una cara, es mi hueso occipital, ¿sí? Entonces aquí presenta una cara. ¿Qué cara creen que va a ser esa? ¿Qué cara creen que va a ser esa? Parece superior, sí, más bien que superior y va a colocar así. ¿Sí? Entonces está más o menos así. Muy bien, tiene una cara que antero superior. ¿Sí? Y la cara que va a estar aquí, ¿qué cara va a ser? Pótero inferior. ¿Sí? Entonces es un hueso que va a tener dos caras. La cara antero superior y la cara pótero superior. ¿Sí? Dos bordes, vamos a ver enseguida. ¿Sí? Arriba el borde latoideo y aquí el borde mastoideo. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Esta que está aquí es una vista exocraneal. ¿Sí? Esta va a ser nuestra cara póstero y inferior. ¿Sí? ¿Qué yo tengo aquí? Siempre tienen que guiarse a partir de este foramen. ¿Sí? Este que está aquí es el foramen magno. ¿Sí? Por delante del foramen magno, a esta porción del hueso, ven a esto, a esto se le llama de porción basilar del occipital. ¿Sí? Y en la porción basilar del occipital, bien aquí en el centro encontramos un tubérculo, ¿sí? Que se llama tubérculo faríngeo. ¿Sí? Ahí se inserta la fascia de la faringe, la fascia faringo-basilar y el constrictor superior de la faringe logran insertarse aquí. ¿Sí? Ahora, vamos aquí por detrás. A esto que está aquí, aquí existe un accidente óseo positivo también así. ¿Ven? ¿Cómo se va a llamar? Cresta. Cresta occipital externa. ¿Ok? ¿Por qué le vamos a llamar de cresta occipital externa? Porque existe una cresta occipital externa. ¿Sí? Entonces aquí la cresta occipital externa y a este nivel estaría la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Entonces otra vez, aquí, ¿cómo se le llama a esta porción de hueso aquí? Porción basilar. ¿Sí? Y aquí encontramos en el centro un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo. Nuestro foramen magno y aquí continúa. Esto va a ser la cresta, ¿sí? Cresta occipital externa. Que termina aquí en esto, que da para tocar aquí en la cabeza, ¿sí? Se va a llamar como protuberancia occipital externa, ¿sí? Ahora, si yo miro aquí, yo siempre digo así, me resulta más fácil siempre describir así el medio y después ir a las partes laterales, ¿sí? Ahora, ya aquí, lateral a este foramen, a este nivel de eso, son los cóndilos del occipital, ¿sí? Para que se articule con las masas laterales del atlas, ¿sí? Aquí por delante, en esta vista no da para ver, pero aquí por delante existe un foramen, ¿sí? Que está por delante del cóndilo. ¿Cómo se va a llamar? Foramen precondileo, ¿sí? O foramen condileo anterior, o más fácil, conducto del hipogloso. ¿Sí? Más fácil porque si me está orientando qué está pasando por ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta vista nos da para ver. Si miramos en el Atlas 3D, vamos a ver si es que se consigue ver. Aquí, estamos mirando así. Así estamos mirando, ¿ok? Entonces, este es el cóndilo, ¿ven? Pero si yo le miro aquí por delante, ¿ven aquí? Aquí están unos forámenes, ¿sí? Estos forámenes que están aquí se van a llamar como foramen condileo anterior, ¿sí? O le puedo llamar de precondilio o conducto del hipogloso, ¿sí? Entonces ya sabemos que por ahí va a pasar el nervio hipogloso, ¿sí? Ahora, si yo miro aquí atrás, ¿sí? Aquí estaría así, la cresta, pero vamos todavía aquí, por detrás del cóndilo, ven aquí existe otro foramen, ¿sí? El foramen se
condilo posterior. ¿Sí? Por ahí no pasa nada importante. Entonces el foramen condilo posterior. De vuelta, en relación al cóndilo, ¿es el foramen condilo anterior o precondilo? Ahora, por detrás, el foramen condilo posterior. Y aquí estamos viendo la cresta occipital externa. Hasta aquí llega esto. Esto sería ¿qué cosa? Protuberancia occipital externa. ¿Sí? Y aquí, fíjense, a esto que está aquí, a esto se le llama de línea nucal inferior, ¿sí? Y esta va a ser la línea nucal superior, ¿sí? Entonces, eso nosotros vemos aquí. Voy a regresar a nuestra. Entonces, cuando existe un foramen donde no sabemos qué está pasando, el libro llama venas emisarias. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta va a ser la cara antero-superior. ¿Sí? ¿Qué yo encuentro en la cara antero-superior? Vamos de vuelta aquí. ¿Sí? El foramen magno y por delante, ¿ven eso? Se llama de clivus, o también le puedo llamar de porción basilar del occipital. ¿Sí? Lo mismo que veíamos en la cara inferior, ¿sí? La fascia se llamaba como ahí abajo, que se insertaba ahí, de la faringe, ¿cómo se llama? Fascia faringo-basilar, ¿sí? La arteria vertebral de un lado ingresa aquí y la vertebral del otro lado ingresa aquí y se unen aquí, por encima de esto. ¿Cómo se llama? Se llama arteria basilar o tronco basilar, ¿sí? Entonces eso ocurre aquí, en la porción basilar del occipital. Ahora, si yo voy para atrás, aquí, a esto que está aquí, se le llama de cresta occipital, ¿sí? Interna. Así como vimos aquí, la cresta occipital externa, por dentro existe la cresta occipital interna. Esta cresta occipital externa llega hasta ¿dónde? Hasta la protuberancia occipital externa, ¿sí? Ahora, esta cresta occipital interna llega hasta ¿dónde? Hasta la protuberancia occipital interna. Aquí los dos son externos. Cresta occipital externa, protuberancia occipital externa. Aquí sería ¿qué cosa? Cresta occipital interna, protuberancia occipital interna, ¿sí? Ahora, voy a regresar de vuelta aquí. Ahí. Entonces, esto que está aquí, ¿en esto? Esto va a ser la cresta occipital interna. Y esto termina aquí en esto, que se llama como protuberancia occipital interna. Esta va a ser la protuberancia occipital interna. Ahora, recuerdan ustedes que hace rato vimos el seno. Aquí. Aquí nosotros veíamos hace rato el seno. Vamos a hacer aquí. Estaba bien arriba. ¿Cómo se llamaba este seno aquí? Seno sagital superior. Entonces vemos que existía un surco aquí en el hueso frontal, en el máximo piernas parietales e inclusive aquí en el occipital. ¿Sí? Entonces aquí, en el hueso occipital, voy a sacar esto para el mundo este. Aquí está el surco. ¿Para quién? Para el seno sagital superior. ¿Sí? Ahora, voy a sacar de vuelta esto aquí. Esto que está aquí, ven esto que está aquí, esto que sale transversalmente, se llaman senos
transverso. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar eso? Seno transverso. Ahora, si yo miro aquí en el hueso, aquí estaría el surco, ¿ven? Del seno sagital superior. Y aquí estaría ¿qué cosa? ¿El surco de quién? Del seno transverso. ¿Sí? Entonces, a esto se le llama de surco cruciforme o cresta cruciforme. ¿Sí? Tiene forma de cruz. Esto, si ustedes ven, me está separando aquí en dos fosas que están aquí, más inferiores. Se llaman fosas cerebelosas. ¿Sí? Y en dos fosas más superiores que se van a llamar de fosas cerebrales. ¿Sí? Otra vez, vamos aquí. ¿Esto cómo se llama? ¿Cresta qué? Occipital interna. Acostúmbrense a decir todo. ¿Esto cómo se va a llamar? Protuberancia occipital interna. Esto que está aquí es el surco. ¿De quién? Muy bien, el surco del seno sagital superior. ¿Y este va a ser el surco de quién? Del seno transverso. Y entonces, aquí, esto es la protuberancia occipital interna y estas van a ser las fosas ¿qué? Fosas cerebelosas, ¿sí? Y estas van a ser las fosas cerebrales. El lóbulo occipital del cerebro estaría a ese nivel, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos aquí, a ver si queda para ver, sacar esto ahí, a ver. Miren acá, voy a sacar la dura madre y ahí. Acá sacamos el hueso, pero fíjense, este es el cerebro, ¿ven? El lóbulo occipital del cerebro. Entonces, arriba las fosas cerebrales y aquí abajo las fosas ¿qué? Cerebelosas o cerebrales, igual. Entonces sería eso. Vamos a mirar hasta adentro. Les iba a dar tiempo para que estuvieran listos más función. Aquí. Entonces aquí, en esta imagen no va a ver bien, pero saben ustedes que existen aquí las fosas cerebelosas y más arriba las fosas cerebrales. ¿Sí? Muy bien, y aquí nosotros vimos también mejor en la otra vista el surco para quién? Para el seno transverso. ¿Sí? Y yo le decía aquí, eso sigue lateralmente, después aquí ven que cambia de dirección y adopta la forma de una letra con S, más alargada, forma de una letra así. ¿Sí? Por eso es que el seno transverso después pasa a ser el seno sigmoideo. Eso mismo se ve en el yugular interno. Y entonces el surco que tenemos aquí ya es el surco para quién? Para el seno sigmoide. ¿Sí? Entonces vemos ya aquí el surco para el seno sigmoide. ¿Sí? La porción que aporta aquí a este nivel, el hueso occipital se le llama descontadura yugular. Pero juntos con nuestro. Acá viene la idea. Junto con nuestro temporal forman el surco. ¿Sí? Pero, ¿cómo le llaman ustedes? Estornudar. Entonces aquí eso, ¿sí? Aquí a este nivel vemos una apófisis que se llama apófisis yugular, ¿sí? Y aquí un tubérculo, una pequeña elevación que se llama tubérculo yugular. Ahora, miren aquí este foramen, ¿ven este? Este es el foramen condilio anterior, precondilio o conducto del hipoglosio. El que vimos mejor aquí, a este nivel en el atlas, ¿sí? Entonces él sale aquí, pasa aquí y sale aquí. Sale aquí, a este nivel. Ok, entonces sería eso nuestro occipital. ¿Sí? Ahora, el parietal ya es bastante fácil. ¿Sí? Tiene este ya es un hueso par. Este hueso forma exclusivamente parte de qué? De la carona. ¿Sí? Va a presentar dos caras. ¿Sí? Una cara externa o cara lateral. ¿Sí? Una cara interna o cara medial, cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, el borde anterior y el borde posterior. Y presenta cuatro ángulos, ¿sí? Va a presentar cuatro ángulos. Aquí un ángulo antero superior, un ángulo antero inferior, un ángulo posterior
estas líneas que están aquí en el hueso parietal se llaman líneas temporales. Están en el hueso parietal, pero se llaman líneas temporales. ¿Por qué? Porque aquí en la línea temporal inferior viene a insertarse el músculo temporal, ¿sí? Y en la línea temporal superior viene la fascia del músculo temporal. Entonces se insertan así, ¿sí? En la línea temporal inferior se va a insertar el músculo temporal y en la línea temporal superior se va a insertar la fascia del músculo temporal, ¿sí? Entonces sería eso. Vamos a regresar a mirar aquí. Aquí. Entonces, dos líneas temporales. Si nosotros miramos la cara interna, nosotros vamos a ver así, miren acá, unas impresiones de una arteria, ¿sí? Que se llama arteria meningia media. ¿Alguien ya recordó todo ya? Típicamente te ama usted para su infravive. ¿Alguien ya memorizó eso? Era una meningia media. Es esa arteria. Hoy vamos a estudiar por dónde atraviesa y cómo es que ella llega aquí y deja la impresión en la cara interna o en la cara medial de nuestro hueso parietal, ¿sí? La impresión en hoja de higuera, ¿ok? Entonces mi arteria está dejando una impresión aquí. Ahora, no solamente eso, sino que también en la cara medial nosotros vamos a ver unas cositas. Les voy a mostrar aquí. No solamente en el hueso parietal, sino que aquí en el hueso frontal, inclusive en el hueso occipital. Miren aquí cómo se ven unas cositas. ¿Ven estas? ¿Ven aquí? Esas que están aquí en la cara medial y aquí en la parte interna del hueso frontal, pero siempre en la parte superior, ¿sí? A esas se le llaman de fositas granulares. ¿Ok? ¿Cómo se le van a llamar a esas? ¿Por qué se le llaman de fositas granulares? Porque ahí nosotros encontramos las granulaciones aracnoideas del Pachyoli. Les voy a mostrar qué es eso. Vamos a mirar si es. Miren acá, esto que está aquí, esto que está de color celeste aquí, azul, ok, esto es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula dentro de unas cavidades que hay en el sistema nervioso, ¿sí? Pero no solamente circulan por dentro, sino que ellos circulan aquí afuera. Miren cómo salió aquí. Entonces también ellos van a circular por fuera, ¿sí? Ellos se producen en esta estructura, ¿ven esto que está aquí de color rojo? Eso vamos a ver en neuro más adelante. Eso se llaman plexos corales. Ahí es donde ellos se producen, por eso que salen aquí. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esto se produce ahí todos los días, ¿sí? 500 ml por día se produce, medio litro, ¿sí? Y entonces medio litro se tiene que volver a reabsorber, ¿sí? Nosotros tenemos constantemente todo 150 ml más o menos, volumen constante. Pero se va produciendo y se va reabsorbiendo, se va produciendo y se va reabsorbiendo. ¿Dónde se reabsorbe? Miren dónde viene aquí, ven dónde circula esto. Cuando llega aquí, ven aquí esto, ven esto, a este nivel existen unas estructuras que se llaman granulaciones aracnoideas del Pachyoli. Ahí es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y vuelve a la circulación. El líquido cefalorraquídeo es un filtrado del plasma nada más. Entonces aquí, a ver, en esta imagen, miren acá, ¿ven estas? Estas son las granulaciones, ¿ven? Y miren cómo este ingresó aquí, ¿ven? Y son como estas, miren esta que está aquí, ¿ven? El líquido circula aquí, en este espacio, cuando viene aquí, a este nivel, en esta granulación, existe así un sistema que vuelve a recoger, ¿entienden? Y entonces sale. Y a estas estructuras son las que están dejando las cositas. Se llaman cositas granulares. ¿Qué yo encuentro ahí? Estas que se llaman granulaciones aracnoideas de Pachyoli, ¿sí? Entonces sería eso lo que nosotros
nos encontramos en la cara medial, con la cara interna. Las impresiones de la arteria meningia media y unas cositas que se llaman cositas granulares. Ahí estábamos viendo, ¿ves? Uno de los sitios donde estarían las granulaciones aracnoideas. ¿Sí? Ok, los ángulos que tienen. Aquí tiene su ángulo antero superior. ¿Está formando qué cosa? ¿Qué forma el ángulo antero superior? Muy bien, el ángulo antero superior está formando esto. ¿Qué va a ser? Recto. El ángulo postero superior forma parte de qué? Del lambda. El ángulo antero inferior va a formar parte de qué? Del pterión. Y el ángulo postero inferior del asterio. Entonces los cuatro ángulos de nuestro parietal están formando los puntos o parte de los puntos craneales. ¿Sí? Ok. Entonces serían esos el hueso parietal, es el más fácil de todos los huesos. ¿Sí? Ahora, el hueso temporal, ¿sí? También es un hueso par. ¿Sí? Aquí está en la parte lateral e inferior de nuestro cráneo. Y fíjense, contiene a los órganos del sentido del oído. ¿Sí? Presenta tres partes diferentes. Es como si fuera que son tres huesos diferentes que se juntaron y formaron uno solo. ¿Sí? Por eso vemos que tienen tres porciones. ¿Sí? Tienen esta porción aquí, esta es la porción escamosa. ¿Sí? Tiene aquí esta porción pequeñita, es la porción timpánica, y esta es la porción petrosa. ¿Sí? Si nosotros vemos, esto podemos ver aquí, desde una cara lateral, desde la cara inferior y desde una cara intracraneal o endocraneal. ¿Sí? Ahora, ¿qué partes yo veo aquí en la cara lateral? ¿O qué porciones? Veo las tres porciones. ¿Sí? Fíjense, veo aquí la porción escamosa, la porción timpánica y la porción petrosa. Si yo miro desde una vista inferior, también voy a encontrar las tres porciones. La escamosa, la porción petrosa y la porción timpánica. Pero si yo miro desde adentro, ¿sí? Desde adentro yo no consigo ver la porción timpánica, este pequeñito. ¿Sí? La porción timpánica solamente se ve desde el exocráneo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí, estoy mirando la cara lateral. ¿Sí? Vamos a ir mirando aquí algunas cosas. Mira acá, esto es la apófisis mastoide. Ya le conocemos la apófisis mastoide. ¿Sí? Esto que está aquí va a ser nuestro conducto auditivo externo. ¿Sí? Ahora, a esta porción que está aquí, ¿ven esto? Esta es la escama, se le llama de escama del temporal. ¿Sí? Y aquí vamos a ver a esto, miren acá, esto estudiamos en la clase pasada. ¿Sí? Se llamaba como apófisis cigomática del temporal. Vuelvo a repetir. Tienen que decir apófisis cigomática del temporal. Porque esto era qué cosa? Apófisis cigomática del maxilar. Y hoy vimos esto que se llama apófisis cigomática del frontal. ¿Sí? Entonces, esta es la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Que se va a articular con quién? Con la apófisis temporal del cigomático. Y juntos formaban qué cosa? El arco cigomático. ¿Sí? A este nivel, miren aquí, existe una pequeña elevación. ¿Ven esto? Eso es llamado de tubérculo articular. ¿Sí? ¿Por qué se llama tubérculo articular? Porque cuando nosotros abrimos la boca, esto se desliza aquí adelante. ¿Entienden? El cóndilo de la mandíbula se articula con el tubérculo articular. ¿Sí? Cuando estudiamos articulación temporomandibular, vamos a ver que ahí existe un menisco que permite que se articulen los dos huesos a ese nivel. Ok. Ahora, si miramos desde abajo, ¿sí? Si miramos desde abajo, aquí estamos viendo la apófisis mastoides y medial de la apófisis mastoides, aquí está la incisura mastoidea o ranura digástrica. Yo recuerdo que cuando vi el músculo digástrico yo les mostré esto. ¿Sí?
aquí es donde viene a insertarse el diente posterior del músculo digástrico. ¿Sí? Si recuerdan la arteria carótida externa, daba dos ramas colaterales posteriores. ¿Cuáles eran? Occipital y auricular posterior. La arteria occipital está pasando por aquí. ¿Ven? Por eso que aquí existe un surco, el surco de la arteria occipital. ¿Sí? Aquí, fíjense, esta es la apófisis estiloides. ¿Sí? Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, entre los dos hay un foramen que se va a llamar foramen estilomastoide. ¿Sí? Entonces, entre los dos aquí existe un foramen que se llama foramen estilomastoide. Vuelvo a repetir, esto tienen que estudiar varias veces. Esto va a caer en el examen de ustedes. Si no es en la parcial, en la final, en algún examen, van a repetir esto. ¿Sí? Y esto da para ver todo el ámbito. No, todo la cabeza. Entonces, aquí, miren acá. Esto que está aquí, este es el conducto carotídeo. ¿Sí? Y cerca del conducto carotídeo, aquí, el foramen que hay ahí, se llama foramen yugular. ¿Sí? Aquí dice fosa yugular porque eso es lo que forma el hueso temporal. ¿Sí? Porque el hueso temporal con el occipital forman el foramen yugular. ¿Sí? Pero mientras el temporal solamente está formando, está dando ahí la fosa yugular. Entonces aquí estaría, miren cómo es fácil. Aquí está pasando mi vena yugular interna. ¿Sí? La vena yugular interna está siempre cerca, aquí a este nivel está cerca de quién? De la carótida interna. Aquí pasa la carótida interna. Y por este foramen también va a pasar un nervio. ¿Qué nervio forma el paquete vago nervioso? El vago. Vamos a ver qué va a pasar también aquí el vago. ¿Sí? También pasan otros dos nervios más. Muy bien. Ahora, aquí, esta es la fosa mandibular. Y aquí le vemos al tubérculo articular desde una vista inferior. Aquí sí que está pintado, ¿ven? La fosa mandibular y esto que está aquí se llama tubérculo articular. ¿Sí? Por detrás de esto, aquí existe una fisura. Parece que se rompió. ¿Sí? La fisura se llama fisura petrotimpánica. ¿Sí? De Glaser o fisura de Glaser nada más. ¿Sí? Fisura petrotimpánica o fisura de Glaser. ¿Recuerdan que me entendé al subgravité? ¿Qué era ti? ¿Qué era ti? La arteria timpánica anterior, esa es una rama colateral ascendente. Ella pasa aquí por esta fisura. ¿Sí? Ella atraviesa y por eso es que nos vimos en la clase pasada. Y por ahí también pasa un nervio que se llama nervio de la cuerda del tímpano. ¿Sí? Enseguida vamos a ver todo eso. Muy bien, si miramos aquí en su cara intracraneal, ¿sí? Nosotros vamos a ver que a esta porción aquí, mira acá, a esta porción que está aquí, a esto se le llama de peñasco del temporal o porción petrosa, ¿sí? Este peñasco del temporal o porción petrosa tiene un borde bien definido aquí, este que está aquí. Este borde. Ese borde es el borde superior. Y eso me permite separar dos caras. ¿Sí? Una cara que está aquí es la cara anterior y una cara que está aquí que va a ser la cara posterior. Peñasco. Aquí estaría su vértice. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? A este nivel. Yo no sé si ustedes ven que estos dos, ven esto, que no es el mismo atlas, ¿sí? No es el mismo atlas, o sea, no es el que hizo el atlas el que colocó esto colocó el que hizo la clase nada más, ¿sí? Así, a este nivel, aquí, así, no así, como estamos viendo directamente, aquí, ahí encontraríamos el conducto carotídeo, bien en el vértice, ¿sí? Viene en el vértice. Entonces, si ustedes miran hacia el cráneo, lo que van a mirar ahí directamente el conducto carotídeo. ¿Sí? Les voy a mostrar en otra imagen. Aquí, ven que eso no está aquí.
Muy bien. Ahora, aquí a este nivel, en la cara anterior del peñasco del temporal, aquí existe una pequeña depresión, ¿sí? Que se llama impresión trigeminal o incisura de Gruber, ¿sí? La impresión trigeminal o incisura de Gruber, yo no sé si ustedes recuerdan que el trigémino tenía un ganglio. Cuando dibujamos el trigémino, siempre que dibujamos el trigémino, dibujamos así el trigémino. Siempre que dibujamos el trigémino, nosotros dibujamos así el trigémino. Dibujamos un ganglio así, y de aquí salen las tres ramas. ¿Sí? Esto que está aquí se llama ganglio de Gasser. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el ganglio de Gasser aquí? Está justo aquí. ¿Ven? En la impresión trigeminal o incisura de Gruber. ¿Sí? Es una pequeña depresión. ¿Sí? La incisura siempre es una depresión. Ahora, en su cara posterior, aquí está el conducto auditivo interno. ¿Sí? En su vértice aquí también encontramos un foramen, ¿sí? Que se llama foramen lacerum o foramen rasgado anterior. ¿Sí? Entonces eso estaría pasando aquí. Y aquí atrás, entre el occipital y el temporal, este es el foramen yugular o foramen rasgado posterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso nuestro hueso de Bode. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar a la base del cráneo. ¿Sí? Y ahora sí, la línea que les dije que tenemos que trazar para separar lo que va a ser la calota de la base del cráneo. ¿Sí? La calota es todo lo que va a quedar por arriba de que aquí se traza una línea a nivel de la glabela, ¿ok? Inician la glabela, pasan el arco superciliar y ya viene aquí hacia el borde postero superior del cigomático. Pasa la línea aquí, el arco cigomático, por encima del conducto auditivo externo, en la base de la apófisis mastoides, ¿sí? Y entonces pasa aquí a este nivel la línea nucal superior y llega a la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Entonces esto me separa, ¿qué cosa? La calota de la base del cráneo. Vuelvo a repetir. Aquí yo tendría la glabela, arco superciliar, va a pasar aquí el borde postero superior del cigomático, que tiene una porción vertical y una porción horizontal. El arco cigomático por encima del conducto auditivo externo, a este nivel va a pasar por encima de la base de la apófisis mastoides, línea nucal superior y llega a la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Vamos más de bajar. La línea va a pasar por aquí. Aquí, en nuestro hueso frontal. La glabela, después aquí, arco superciliar. ¿Sí? Cuando llega aquí, ya se dirige hacia nuestro borde postero superior del cigomático. ¿Sí? Entonces, desde una vista lateral, aquí, este es el borde postero superior del cigomático. Pasa aquí por esto, que se llama arco cigomático, y pasa por encima de quién? Del conducto auditivo externo. Aquí pasa por encima de la base de la apófisis mastoides y a este nivel, en el hueso occipital, va a pasar en donde aquí está. ¿Ven? Esta línea, esa va a ser la línea ¿qué? Línea, aquí esta. Línea nucal superior. ¿Sí? Hasta la protuberancia occipital externa. Entonces pasa aquí. Apófisis mastoides, línea nucal superior y protuberancia occipital externa. Muy bien, entonces ahí le tenemos a la calota o calvaria, ¿sí? La base del cráneo y el esqueleto facial. ¿Sí? Muy bien, esto es la calota, ¿sí? No hay tantas cosas que decir de la calota, ya dijimos prácticamente todo. ¿Sí? Ahora, la base del cráneo se vuelve a dividir,
¿sí? O se estudia así, una base del cráneo desde el endocráneo y base del cráneo desde el exocráneo. Esta es una base del cráneo desde el exocráneo, ¿sí? Miren cómo aquí la base del cráneo desde el exocráneo se vuelve a dividir en tres zonas diferentes, ¿sí? Se traza una línea que va de un arco cigomático al otro, se llama línea bicigomática, ¿sí? Y otra línea que va de la apoximastoide a la otra, ¿sí? Se llama línea bimastoide. Y eso me divide a la base del cráneo, desde el exocráneo, en tres zonas diferentes, ¿sí? En una zona anterior o facial, ¿sí? En una zona media o yugular y en una zona posterior u occipital, ¿sí? La zona media o yugular, fíjense que se traza una línea que va de la apoximastoides hacia la apófisis pterigoides, pasando por la base de la apófisis estiloides. Eso me vuelve a dividir la zona media o yugular en dos triángulos, uno más anterolateral y otro más posteromedial, ¿sí? Entonces, eso es mirando desde abajo. Si miramos desde adentro, ¿sí? Esta es la base del cráneo desde el endocráneo. También se divide en tres partes diferentes, ¿sí? La fosa craneal anterior, ¿sí? La fosa craneal media y la fosa craneal posterior, ¿sí? Esto es extremadamente importante que ustedes sepan que se divide así. Porque ustedes van a ver, el paciente tiene fractura de base de cráneo medio. Ustedes saben, mirando al paciente van a sospechar, ¿sí? Este está con probable fractura de base de cráneo posterior, ¿sí? Mirando se reconoce. Este está con fractura de base de cráneo anterior, entonces uno sabe que es aquí la lesión. Entonces se traza aquí una línea que va a ir aquí por el ala menor del esfenoides, ¿sí? Pasa aquí por la apófisis clinoides anterior. El libro menciona borde anterior de la silla turca. Por el otro lado sería lo mismo, apófisis clinoide anterior y otra vez aquí el ala menor del esfenoides. Esa va a ser una línea. Vuelvo a repetir, ala menor del esfenoides, apófisis clinoides anterior, borde anterior de la silla turca, apófisis clinoide anterior del otro lado y otra vez el ala menor. Ahora, si yo voy aquí, la otra línea más posterior va por el borde superior del peñasco del temporal. Llega aquí, ¿sí? Aquí está mostrando, no como dice el libro, porque esto viene aquí y llega a la apófisis clinoide posterior, ¿sí? Borde posterior de la silla turca, apófisis clinoide posterior y por el otro lado otra vez el borde superior del peñasco del temporal, ¿sí? Entonces son tres fosas aquí, fosa craneal anterior, media y posterior, ¿sí?